Por lo general, cuando hablamos o pensamos sobre el ejercicio y el movimiento, tenemos imágenes como estas. Deportistas saltando en los Juegos Olímpicos, futbolistas en torneos de campeones, ciclistas de domingo, amigos jugando con un disco volador, orientales haciendo de las suyas como en tus series animadas preferidas, algunos aficionados haciendo dominadas en el parque u otros tantos alzando pesas o trotando en las cintas del gimnasio. Pero, ¿y el que está todo el día frente al computador programando tus aplicaciones favoritas? ¿O el que todos los días de su vida toma 2 veces el transporte público a hora pico para llegar al trabajo? ¿O el cocinero que dedica su vida a inventar deliciosos platillos nunca antes vistos? ¿O finalmente el matemático que no despega sus ojos de las fórmulas que plasma una y otra vez en el tablero? ¿Ellos no están también ejercitándose? Ellos no se mueven con insistencia en lo que hacen de forma que se vuelven grandes expertos en ellos o de forma que ganan la capacidad de poder hacerlo cuantas veces deban, siempre mejor y nunca peor. En este video nos hemos propuesto analizar de la mano del filósofo alemán Peter Sloterdijk qué significa eso de que vivimos en un planeta de seres ejercitantes. ¿En qué consisten las prácticas ascéticas declaradas y no declaradas? Y finalmente, ¿por qué tú eres un ser que, según en lo que se ejercita, hace de su vida su más importante obra de arte? Bienvenidos a Seres Movientes. Sloterdijk es claro al afirmar que sus análisis sobre los seres humanos en cuanto a seres ejercitantes se vinculan con el pensamiento de autores como Nietzsche, Foucault y tras este, Ludwig Binswanger, entre muchos otros. Sin embargo, su originalidad es abrumante y bastante sugerente. Partamos, pues, de la definición de ejercicio que da este filósofo. Según dice, defino como ejercicio cualquier operación mediante la cual se obtiene o se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma operación, independientemente de que se declare o no se declare a esta como ejercicio. Esta definición nos introduce de inmediato en las actividades que hacemos repetidas veces en nuestra cotidianidad, aunque como lo resalta Sloterdijk, no se declaren como un ejercicio. Por ejemplo, leer o escribir. Para aprender, así como para hacer mejor estas actividades, no cabe duda, hay que insistir en ellas. Nadie es un buen escritor si no escribe todo el tiempo, si no hace el ejercicio de la escritura. Y tampoco hay duda que para ser un buen lector, nada mejor que dedicarse a leer. Pero a nosotros nos interesa además el hecho de que esta repetición, este ejercicio, esta operación mediante la cual uno se cualifica, termina por hacernos lo que somos. Sigamos con Sloterdijk. Para este autor, los seres humanos pueden definirse como acróbatas o bien como ascetas. No se refiere con ello a que sean payasos de circo, locos que aman el vértigo o pobres seres sufrientes que se niegan cualquier placer carnal mientras adoran el sufrimiento. Lo que quiere decir es que hombres y mujeres, por supuesto, se producen a sí mismos como tales debido a las prácticas en las que se ejercitan. Por eso hemos dicho que somos nuestra propia obra de arte. Nos creamos a nosotros mismos con lo que hacemos, con nuestro movimiento. Pero ya volveremos sobre este punto. Por lo pronto, escuchemos al propio Sloterdijk. Ser hombre significaría existir dentro de un espacio operativo curvado, donde las acciones repercuten en el propio agente, los trabajos en el trabajador, las comunicaciones en quien se comunica, los pensamientos en el pensante y los sentimientos en el sintiente. Todas esas formas de repercusión tienen, en mi opinión, un carácter ascético, es decir, un carácter de práctica, atribuibles en su mayor parte a modos de ascesis no declaradas e inadvertidas, o bien a entrenamientos rutinarios ocultados. Solo las personas que se ejercitan expresamente dejan patente de forma explícita el círculo ascético de la experiencia humana. Son ellas las que crean las relaciones autorreferenciales que obligan al individuo a cooperar en su subjetivación. Esto te puede sonar muy enredado, lo sabemos, pero solo porque quizá es la primera vez que lo escuchas. Puedes ejercitarte para comprender estas palabras de manera que entres en ellas como entra un cuchillo en mantequilla. Ahora, sobre las prácticas declaradas, aquellas en las que las personas se ejercitan expresamente, prácticas aceptadas por las sociedades en las que vivimos, podemos resaltar como ejemplos históricos la escuela, la religión, el deporte y, por supuesto, la educación física.
En la escuela no solo aprendemos contenidos declarativos o conceptuales, como las operaciones matemáticas, la gramática del lenguaje o las fechas de personajes que llamamos históricos. También aprendemos, por ejercitación, a sentarnos de una forma particular, a no interrumpir o contradecir a la autoridad, a obedecer e incluso también a hacer trampa en los exámenes. En la religión, sobre todo la católica, el ascetismo es mucho más evidente. Los rezos que aprendemos de memoria, la asistencia al ritual de la misa, la persignación y la Eucaristía son prácticas en las cuales nos ejercitamos durante toda nuestra vida hasta el punto de que nos definimos por ellas. Con el deporte y la educación física no hay que dar muchos ejemplos. También es obvio el sentido ascético de estas prácticas. Pero si estas son prácticas declaradas, ¿cuáles podrían anotarse como no declaradas? Veamos. ¿Te ha pasado que llegas con cierta predisposición a la estación del bus como esperando golpearte con la gente para conseguir entrar o para tomar una silla vacía o bien para soportar un largo viaje de pie y apretado? Bueno, esta predisposición no es otra cosa que producto de tu ejercitación en la toma del transporte público día a día. Esta es una práctica en la que, dependiendo de las circunstancias y condiciones del medio, nos ejercitamos sin descanso, al punto de que nos define un modo de comportarnos, un modo de movernos en el espacio y en relación con los demás, quienes a su vez también se están ejercitando de la misma forma. Esto podría explicar el hecho de que, por ejemplo, haya ciudades en las que actuemos por lo general violentamente con otros. Dentro de condiciones hostiles y ante repetidas circunstancias que exigen nuestra agresividad para intentar no salir tan mal librados, nos vamos volviendo belicosos, nos producimos como seres violentos, repetimos tanto comportamientos como pensamientos que nos hacen creer que tenemos una naturaleza colérica y estridente. Pero no somos necesariamente así, solo nos hemos producido como tales. Esto nos hace pensar en cómo nos estamos volviendo al ejercitarnos en las prácticas que la COVID-19 nos está obligando a adoptar. Distanciamiento social, teletrabajo, uso de mascarillas, lavado de manos, constante higienización de todo aquello que tocamos. No estamos diciendo que sean malas medidas, que no debamos cumplir, ya que se tratan de respuestas a la condición de sanidad que vivimos actualmente. Solo queremos resaltar el hecho de que debemos estar muy atentos al modo en que nos estamos ejercitando para que podamos ser críticos en caso de que esto nos lleve luego, una vez pasada la emergencia sanitaria, a medidas restrictivas mucho más peligrosas que el mismo virus. Pero bueno, para finalizar, en cuanto que seres ejercitantes según Sloterdijk, debemos procurar sobrepasar los hábitos siempre que queramos o tengamos la voluntad de crearnos a nosotros mismos. Esto lo llama el filósofo alemán volver el poder de la repetición contra la repetición. Para Sloterdijk tendemos a solidificar maneras de actuar, de pensar e incluso de sentir. Esto es, nos habituamos de forma que nos mantenemos en últimas en un modo de vida pasivo. Empero, una vez nos damos cuenta de ello, podemos buscar hacer el salto hacia un modo de vida activo, uno en el que nos inventemos a nosotros mismos, en el que tengamos una auténtica vida ética y cambiemos nuestra manera de ser. En palabras de Sloterdijk, cambiar de vida significaría ahora configurar mediante actividades internas un sujeto que debe ser superior a su vida pasional, a su vida de hábitos, a su vida de representaciones. Según esto, se convertiría en un sujeto así quien participe en un programa de despasivización de sí mismo y pase de un estado donde era meramente un ser moldeado al otro lado, al lado de los moldeadores. Todo ese complejo llamado ética surgiría del gesto de conversión a la propia capacitación. La conversión no sería un tránsito de un sistema de creencias a otro. La conversión originaria acontecería como la salida de un modo de existencia pasivo y la entrada en un modo de existencia que irradia actividad. Ahora cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas todo el día en todos los días de tu vida? ¿En qué inviertes tu tiempo vital? ¿En qué te ejercitas? Y sobre todo, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Quién quieres llegar a ser? Déjanos en los comentarios en cuáles prácticas crees que nos deberíamos ejercitar como sociedad para llegar a ser mucho mejor de lo que somos ahora. Déjanos tu like y suscríbete. Hasta pronto.